Hola, les saluda su pastor Guillermo Hernández, pastor de la Iglesia Bautista de Kendall. Estamos haciendo un esfuerzo por tener un estudio alternativo a las células. Sé que algunos estarán conectándose por diferentes medios y esta es otra alternativa para que nos podamos reunir y conectar. Como ustedes saben, estamos viendo el material de Max Lucado. Este material que son los estudios bíblicos para células de Max Lucado. Es una producción de Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, y vamos a dar inicio al estudio de Santiago. Y dice en su parte introductoria el material. Recuerden que este estudio no pretende ser una profundidad teológica, más bien es un poco de cómo nosotros, a través de reunirnos en la célula, podemos tener una reflexión bíblica de las porciones de la Escritura. Y en este caso vamos a tener 12 sesiones del libro de Santiago. Nos cuenta en la parte introductoria el autor, Max Lucado, Luqueiro, como usted quiera decirlo, de que un día Francisco de Asís invitó a un aprendiz del ministerio eclesiástico a ir a una aldea cercana, y el monje que le acompañaba, siendo un aprendiz, quería absorber toda la enseñanza posible y le acompaña entonces y le dice: vamos a predicar a tal aldea. Van durante toda la mañana, estuvieron visitando al carnicero, platicaron con él, hablaron con una señora del vecindario, fueron al correo, fueron a diferentes lugares platicando con las personas, y le dice: bueno, joven, hemos estado predicando toda la mañana, merecemos un descanso. El joven monje le preguntó: pero ¿a qué horas nosotros nos hemos parado para predicar un sermón? Y Francisco de Asís le responde, según la historia: todo el día, toda la mañana hemos estado predicando, la gente nos ha estado observando, y eso es la mayor o mejor prédica que un ministro puede darle a la comunidad. Estaba destacando la parte práctica del cristianismo. La gente está deseando que la iglesia del Señor tenga esa manifestación de práctica de la Escritura, no solamente de escuchar o de exponer, sino también de practicarla. Y el libro de Santiago va mucho a lo que es la ética, a lo que es el desempeño o la vida en Cristo. Por eso en Santiago capítulo 2 versículo 14 se nos destaca el texto que dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Bueno, son textos muy discutidos teológicamente, y como digo, no vamos a entrar en esa discusión, más bien vamos a ir al aspecto también práctico de la enseñanza, qué es lo que podemos aprender en este tiempo con Santiago. Bienvenidos al estudio de la serie. Pues entonces a la lección número 1 de este material de estudios para células de Max Lucado. La lección número 1, el título es Creciendo a través de las pruebas. Qué oportuno título en este momento particular. Y déjenme darles una pequeña reflexión. Dice: el libro de Santiago trata el lado práctico de la fe, lo cual significa confiar en Dios aún en los momentos difíciles. Piense,
en la manera en que usted respondió a un problema o dificultad reciente en su vida. ¿Cómo describiría su actitud general durante ese tiempo? ¿Qué revela su reacción ante esta situación acerca de su concepto de Dios? Estas preguntas retóricas, porque no estamos tratando de que en este momento podamos dar una respuesta pública, pero sí podamos reflexionar sobre ellas, es ¿qué tiene que ver Dios con la realidad de nuestra vida? Algunos pensamos o hemos llegado a pensar de que nuestra parte que debemos a Dios o donde debemos de involucrar a Dios es en el edificio mal llamado iglesia, porque le llamamos al santuario o al templo iglesia cuando no hay nadie en ese lugar es un templo, es un edificio. La iglesia somos los creyentes, la iglesia somos los que seguimos a Jesucristo, hacemos asamblea y celebramos al Dios vivo que tenemos. Así que, ¿qué tiene que ver Dios en mi día a día? Principalmente en mis problemas, principalmente en lo que me acontece hoy. ¿Qué tipo de problemas estamos tratando de resolver hoy? Puede ser un virus, como el caso de esta época, una pandemia, puede ser una situación financiera, puede ser una situación en el hogar. ¿Qué tiene que ver Dios paso a paso, segundo a segundo, según mi vida? Como muchos de los primeros líderes de la iglesia, Santiago sirvió bajo una constante amenaza de persecución y violencia. Tanto el Imperio Romano como los líderes religiosos judíos tenían motivos para perseguir a cuantos cristianos fuera posible. Para los primeros, los cristianos eran alborotadores. Para los segundos, eran blasfemos. Santiago escribió a sus hermanos y hermanas acerca de los beneficios que podrían resultar de las dificultades y de la importancia de vivir una vida genuina de fe. Los primeros cristianos tuvieron grandes dificultades y Santiago está hablando a las 12 tribus de los judíos que habían sido perseguidos. Vayamos a las escrituras. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 11. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Usted puede leer la versión de su preferencia. Y dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Vayamos a la exploración. ¿En qué forma la Biblia anima a la gente a responder a las pruebas y por qué? Bueno,
este es un tiempo para que usted le dé pausa a este video y pueda responder a esta pregunta. Sin embargo, déjenme dar mi opinión. Dice el versículo 2 de Santiago 1, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Por qué? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Diría yo que las diversas pruebas vienen a ser un entrenamiento. Estaba leyendo hace unos cuantos minutos acerca del entrenamiento que le dan a los astronautas. Dice que para que un astronauta haga un viaje de 14 o 15 días, debe de entrenarse 8 años. Y esos 8 años lo hacen entrenarse en diferentes condiciones. Decía el artículo que leí que los rusos consideran el viaje espacial como algo muy adverso, algo brutal, y que por eso el entrenamiento llega a ser casi un martirio. Así también entonces podríamos preguntarnos nosotros hoy, ¿en qué nos está entrenando el Señor? ¿Para qué estamos atravesando esta situación? En particular, ¿por qué estamos encerrados en la casa hoy por X cantidad de días? ¿Qué nos está entrenando? ¿A qué nos está llevando el Señor? ¿Qué otras cosas vamos a enfrentar? Que este es un entrenamiento y nos va a permitir perfeccionarnos en los principios de la palabra del Señor. No podemos ir al templo, tenemos que estar en las casas. Por cierto, este video es a causa de esa circunstancia. Son entrenamientos, buscamos nuevas alternativas y Dios nos muestra entonces que podemos seguir adelante. Así que hay que sentirse con sumo gozo. La versión de la Reina Valera del 60 dice, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas. Perdón, Reina Valera del 2006 estoy leyendo. Aunque la Reina Valera del 60 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, las pruebas también deben de ser motivo de gozarse. No las vamos a entender probablemente, pero es un entrenamiento. Nos va a producir constancia, nos va a producir paciencia. Así que bienvenidas las pruebas de este momento. ¿Cómo le trajo Dios bienestar a su vida por medio de las pruebas? Si nosotros hacemos memoria, si nosotros volvemos un poco atrás, podremos responder a esta pregunta. Puede darle pausa un momento y luego responder. Más sin embargo, déjenme dar mi opinión. El entrenamiento, yo fui jugador de básquetbol, o por lo menos pretendía hacerlo, y todo lo que el entrenador, el coach hacía con nosotros era un proceso de aprendizaje, fundamentos de cómo movilizarse dentro de la cancha, cómo perfeccionar el tiro, el movimiento de la muñeca, cómo jugar el espacio en el área, cómo poder manejar el pie que uno ocupa de pivot o pivote, como le quiera llamar, cómo rebotar el balón sin verlo. Y era ejercicio tras ejercicio, lo cual nos permitía llegar a la perfección. A la hora del encuentro, porque uno jugara 40 minutos o uno jugara 5 minutos o 2 o 3 minutos, al final era importante lo que se había practicado previo al juego. Y así también entonces la vida, esta época que estamos nosotros atravesando con diversas pruebas, son prácticas que nos ayudarán a futuro a cómo enfrentar otro tipo de adversidad o de realidad. Llévese en mente que esto es un gran beneficio de una u otra manera. Quizás aguantar hambre, quizás padecer una enfermedad tan grave, quizás estar aislado. Diversos tipos de pruebas, dice la Escritura. Así que eso nos dará un entrenamiento. ¿Cómo puede una persona obtener sabiduría para enfrentar los problemas? Bueno, aquí tiene que ver también la fe, tiene que ver lo que nosotros nos hemos alimentado en la Escritura,
Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De ahí que ahora, en las épocas donde atravesamos las dificultades, vamos a tener capacidad de reacción en base a lo que nosotros nos hayamos alimentado previamente. Si hasta ahora tú vienes a reaccionar y a querer recordar algún texto bíblico o a querer traer a memoria un sermón y cantar cantos, no está mal, qué bueno. Si esto ha sido motivo para que tú recuerdes al Señor, bienvenido. Sin embargo, los que hemos estado en tiempo de relajación, hemos estado yendo a la casa del Señor, nos hemos estado congregando en las células, hemos estado teniendo nuestros estudios bíblicos, nuestros devocionales, nuestro tiempo de oración, enfrentaremos con muchos más recursos espirituales las diversas pruebas, y entonces tendremos de parte de Dios más sabiduría que otro que se encontró desprevenido, lo encontró desprevenido esta situación y no se alimentó durante ese tiempo. Y es entonces, hermanos, que se encuentra la sabiduría habiéndose alimentado y habiendo tenido ejercicios espirituales previos a esta gran realidad. ¿Por qué quiere Dios que le pidamos su ayuda sin dudar? Bueno, el texto nos dice que hay que pedir con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hay personas reactivas, no proactivas, lo mencionaba en la pregunta pasada. Toma un tiempo, dale pausa y responde a esta pregunta. Más, sin embargo, déjenme dar mi opinión. Cuando uno es reactivo, cuando viene a tener una dificultad, improvisa, una manera amable de llamar al desorden. Improvisar porque no se preparó económicamente. La Biblia dice que hay que ver a la hormiga, que hay que ahorrar, que hay que tener capacidad de reacción. Cuando alguien no ha ahorrado, no se ha preparado financieramente y aparecen este tipo de dificultades, entra en una situación de desesperación. Debe de haber habido perdón, debe de haber habido reconciliación con los seres más importantes a tu alrededor, y por qué no decirlo con todos. La Biblia dice que en cuanto esté de tu parte, estad en paz con todos. Nunca se puede, o quizás no sería posible en tu circunstancia o en la mía estar en paz con todos, pero hay que proponérselo. Y ese tipo de ejercicios, el pedir perdón al estar con otros, el reconciliarse, es algo que te permite, ahora que estás aislado o que estás pasando esta dificultad, tener paz. De tal manera entonces que el que tiene fe, el que enfrenta la situación con fe y se ha preparado, en ese momento puede echar mano de la fe en la cual ya se ha alimentado, y entonces enfrentar con muchos más recursos estas situaciones adversas. Pero el que no se ha preparado y que ahora quiere tener fe, tiene fe en el gobierno, tiene fe en un presidente, tiene fe en la economía, tiene fe en diferentes aspectos, como alguien que se está ahogando y cualquier tabla es su salvación. Pero debo de decirte que la única salvación para cualquier circunstancia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no debe esperar recibir nada de Dios y por qué? El texto bíblico dice que el que duda no recibirá de parte de Dios. Tiene que hacerlo con fe, con confianza. Y eso implica también conocer a Dios. Porque ¿cómo tú vas a confiar en alguien que tú no conoces? Si tú conoces a Dios, si tú sabes que Él es un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios presente, un Dios que te acompaña en la batalla, un Dios que ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin,
Entonces, ¿cómo vamos a dudar de Él? El salmista dice que hagamos memoria de la fidelidad de Dios, que hagamos memoria. Por eso el Señor permitió durante el tiempo de salir de Egipto, el pueblo de Israel, que celebrara la Pascua, porque dijo: esto será testimonio para el pueblo, para que recuerden que yo los saqué de esclavitud. Y es entonces, hermanos, que este tipo de experiencias, el texto tiene congruencia, porque en la medida que uno ha tenido pruebas, uno se recuerda cómo Dios lo sacó adelante. Yo puedo recordar cómo Dios me ha sacado adelante en aspectos financieros, en aspectos de moralidad, cómo restaurar la vida, cómo restaurar a las personas. Puedo recordar cómo Dios ha sacado adelante matrimonios. Puedo recordar cómo Dios ha sanado a personas en mi mismo caso, etcétera, etcétera. Por eso dice el texto que hay que sentir sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, y que no debemos de dudar, porque si Dios actuó en el pasado, Dios nos ayudó en aquel entonces, también nos ayudará en esta época. Continuamos entonces en esta parte de inspiración. Dice la historia del estudio: cuando un alfarero hornea una vasija, él verifica su solidez sacándola del horno y golpeándola. Si hace un ruido como un canto, está sólida, está lista. Pero si el ruido es sordo, no es firme, la vuelve a poner en el horno. Y dice que el carácter de una persona también se prueba golpeando. Muy interesante, ¿eh? ¿Le han golpeado últimamente? ¿Lo han probado a ver si usted, como vasija en manos del alfarero en el horno, ya se ha cocido? Hay llamadas telefónicas en plena madrugada. Tiene un líder, un maestro, un jefe cascarrabias, quizás algún joven con una mamá gruñona o un padre gruñón, comidas quemadas, llantas pinchadas, fechas de entrega que parecen una broma, o sea, lo quieren para ayer. Esos son golpes. Golpes son esas inconveniencias irritantes que desencadenan lo peor que hay en nosotros. Las circunstancias adversas, la prueba, la dificultad, ¿saca lo mejor de ti o saca lo peor? ¿Cantas, haz un sonido firme, o todavía el sonido es sordo? No hay. ¿Estás todavía en cocimiento? ¿No has crecido lo suficiente como para ver las pruebas como una bendición? Estas cosas nos toman por sorpresa, desprevenidos, y no son lo suficientemente grandes como para hacer crisis, pero sí recibe suficiente atención de nuestra parte, como el tráfico, colas largas, buzones vacíos, no viene nada, un cheque que estabas esperando, desorden en la casa para una ama de casa que tiene trabajo fuera y viene a su casa y encuentra todo desordenado. Golpe, golpe, golpe. ¿Cómo reacciono? ¿Como una vasija cocida o como una vasija que todavía no ha tomado firmeza? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. No hay nada como un buen golpe para revelar la naturaleza del corazón.
El verdadero carácter de una persona no se ve en los actos heroicos pasajeros, sino en la rutina repleta de golpes que tiene la vida diaria. Vamos entonces a estas preguntas un poco más de aplicación. ¿De qué manera los golpes de la vida le desafían a buscar a Dios? Vamos, respondamos. ¿Cómo las experiencias adversas nos permiten buscar a Dios? Hay momentos de la niñez cuando nuestros padres nos disciplinan, nos llaman la atención de una u otra manera. Puede haber sido ruda o puede haber sido muy académica. Te pusieron en time out o quizás te dieron un leñazo. Perdón por el francés. Pero la verdad es que algo hicieron para llamar la atención. Y hay momentos en la vida en que uno siente, y voy a hablarlo bien en confianza, siente un leñazo. No solamente fue un chasquido de dedos para llamarte la atención, fue un golpe grande. Y es ahí entonces donde se revela el verdadero carácter de una persona, si es cristiano o no. Es ahí entonces donde se prueba si la vasija se coció o no se ha cocido. ¿Te ayudan las pruebas a acercarte a Dios o te enojas y te rebelas en contra de Dios? La siguiente pregunta dice: ¿de qué manera ha cambiado su relación con Dios a medida que atravesó las pruebas y dificultades? Comenta con tu grupo. Mas sin embargo, déjame responder también a mí. Yo creo que las pruebas que he atravesado y las dificultades han sido de mucho aprendizaje, han sido de enseñanza. Puedo decir que he tenido pruebas donde me he sentido como en una montaña rusa, como un roller coaster, donde hay momentos donde siento que los intestinos los tengo en el cuello, como también creo que ya el temor va a ser abandonado porque ya estamos en los rieles de algo plano, e inmediatamente, una vez más, hay una curva que me toma por sorpresa, y así la vida nos va llevando. Pero todo eso, hasta el momento, debo decirlo, me ha llevado a una mayor confianza en el Señor. Puedo decirte con toda certeza, mirándote a los ojos, Dios es fiel y nunca, jamás nos abandona. ¿En qué forma se relaciona este pasaje con sus problemas y frustraciones actuales? Vamos a decir de que las pruebas son diversas en esta época, los desafíos son grandes. Tenemos un coronavirus encima, tenemos una pandemia, tenemos un desafío grande. Algunos no han salido de su casa por los últimos 10 días, algunos tienen problemas de salud colaterales, algunos están en el grupo de riesgo, otros están que no han podido trabajar o han tenido que cerrar su negocio. Diversas pruebas, dificultades. Esto nos acerca o nos aleja de Dios. En general, ¿cómo responde usted a las dificultades de la vida? En términos generales, por favor, responda a los miembros de su célula. Pero también permítame a mí participar. Por lo general, en cosas pequeñas o grandes, ¿cómo respondemos? ¿Queremos tomar venganza por nuestras propias manos? ¿Queremos tomar a las personas por el cuello? ¿O viene a memoria o viene a nuestra vida una vez más los principios de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué debe de hacer un cristiano verdadero ante estas circunstancias? Y en forma práctica, comente con su grupo, con su célula, cómo puede encontrar gozo en sus problemas. De términos prácticos de cómo encontrar gozo. Yo diría, en mi opinión particular,
que podemos gozarnos en la dificultad, porque hay un dicho popular que dice que las grandes pruebas, los grandes desafíos son para los grandes generales, para los mejores soldados, para el grupo élite. Y si usted se encuentra en una gran prueba, debería de considerarse o deberíamos de considerarnos del grupo élite. Este es un tiempo donde podemos dar ejemplo. Este es un tiempo donde la gente va una vez más a querer vernos en acción. ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios? ¿Cómo reaccionan los cristianos? Como para que otros digan, yo me quiero volver cristiano. Como el ejemplo inicial de Francisco de Asís. ¿Qué ven las personas hoy en nosotros? ¿Cómo nos observan? No estamos en un servicio colectivo, no estamos en el templo adorando y exaltando, donde cuando nos saludamos nos abrazamos, nos besamos, nos damos la mano, un fuerte apretón de manos y sonreímos. Por breves minutos estamos en ese edificio, hora 15, hora y media. Pero ahora que estamos juntos con nuestros familiares y pasamos más de 24 horas juntos, que comemos juntos, a Dios gracias, o que tienes a tu vecino hoy y lo ves casi todo el tiempo, por lo menos asomarse a la ventana, ¿cómo reaccionamos? Yo creo que son este tiempo, en esta pandemia, no sé si voy a continuar con vida, no lo sé, no es algo que me quite el sueño, vivo o trato de vivir cada día su propio mal, 24 horas, tanto en tiempo de no pandemia como en pandemia. Es algo que la Biblia nos enseña a vivir día a día, de tal manera que no sé qué traerá el día de mañana. Más adelante en Santiago veremos entonces cómo se hacen negocios. Sin embargo, hoy creo que deberíamos de ver esto como una gran oportunidad. Y dice la última inquietud: describa una oportunidad en que la sabiduría de Dios le ayudó a atravesar un problema. Bueno, en mi propia experiencia, ustedes podrán decir las suyas, pero en mi propia experiencia fui desafiado, fui confrontado, prácticamente de alguna manera desacreditado, y mi defensa fue poca, no dije casi ni una palabra, simple y sencillamente me dediqué a dar la versión de los hechos tal cual como yo la viví, diciendo simplemente la verdad, y la sigo sosteniendo a pesar de juicio, a pesar de acusaciones. Estoy firme. Una vez más les puedo decir, mirándoles a los ojos, que mantengo mi versión, diciendo la verdad. Se cuenta de un niño que había sido desafiado por otros niños de la escuela que le hacían bullying, y el director de la escuela los mandó a llamar, y el padre vio a su hijo ansioso porque sabía que al siguiente día tenía la reunión en la escuela, y por la mañana cuando lo llevó a la escuela le dice: hijo, tranquilo, solo di la verdad, solo di lo que tú has experimentado y todo va a salir bien. Así también en esta época, hermanos, la verdad es un principio bíblico, el no decir mentiras, y una serie de principios bíblicos cristianos que debemos de poner en práctica en este momento, en este tiempo de adversidad. Debemos de ir a Dios y decirle: ayúdame a hacer un buen testimonio de tu evangelio. Muchos de nosotros tenemos planes de contingencia si las cosas van mal. En realidad necesitamos un plan para cuando las cosas vayan mal. Si suponemos que la vida está libre de problemas, tendremos que enfrentar una constante desilusión. Si nos damos cuenta de que la vida implica una mezcla de problemas y bendiciones, tendremos mejores motivos para planificar teniendo en cuenta las dificultades. Los problemas tal vez no estén aquí en este preciso momento, pero vendrán. Santiago nos ayuda a ver que Dios permite que hasta los problemas sean parte de nuestro bien. Él no quiere que nos preocupemos de la razón por la cual vienen los problemas.
Él quiere que nos preparemos y confiemos solamente en Él cuando los problemas aparezcan. Es un tiempo para confiar.